El nombre de Ricardo González es un referente en la portería, no solo para el liguismo en el equipo de Liga Deportiva Alajuelense, sino también a nivel de selección nacional. Hoy nos contará su impredecible historia de cómo llegó a ser jugador profesional y cómo llegó a la portería. Además, nos confesará la inédita historia de su apodo El Gallo, donde nunca la ha contado, la contará aquí en A Fondo Con. Así que pongámonos cómodos y cómodas porque iniciamos el A Fondo con Ricardo González. Don Ricardo González, alias El Gallo, qué gusto tenerlo por acá, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Gabriel. Un gusto estar por acá. Muchísimas gracias, Ricardo, para hablar un poquito de su vasta carrera, porque fue extensa, ¿verdad? Y repasar un poquito y hablar de todo un poco, Ricardo, que es lo que nos gusta acá en el espacio. Muchísimas gracias, de paso, por aceptar la invitación. No, muchísimas gracias por la invitación también y pues soy seguidor del programa en realidad. Muchas gracias. Me gusta mucho verlo. Muchas gracias. Porque han venido muchos que han sido compañeros míos. Sí, gente que ha sido referente mía también. Entonces, Claro, esa es la idea, y no podía faltar usted ahí sentado en ese sillón también, por supuesto. Ricardo, hablemos de todo un poquito. Le pregunto por la actualidad, en esta nueva faceta, en la selección nacional, en la Federación Costarricense de Fútbol, ¿cómo la está viviendo Ricardo González? Bueno, pues en realidad muy contento. Yo, Gabriel, estuve en la federación desde el 2015, prácticamente que hasta el 2023, finales de 2023. Luego de eso me fui entonces estuve prácticamente que 8 años en la federación, y luego salí de la federación y me fui a trabajar a divisiones menores de Liga Deportiva Alajuelense y ahora en enero diciembre, finales de diciembre, principios de enero, tuve un nuevo ofrecimiento de la federación para regresar y pues obviamente tomé la oportunidad y pues estaba muy contento porque pues para mí siempre he sido un enamorado de la selección nacional toda la vida, desde que fui jugador de selecciones menores y pues obviamente cuando uno está enamorado el amor no se acaba, cuesta mucho. ¿Esa salida en el 2023 fue por algo específico o pues, por qué se dio el paso a la... En realidad no. Yo no tuve ninguna explicación, en realidad, más que Gustavo Alfaro venía con todo el staff de cuerpo técnico. Sin embargo, pues estuvo hablando sobre seguir en selecciones menores, pero algo sucedió en ese lapso y pues, pues se terminó la relación laboral y bueno, tuve la ventaja y la bendición de que rápidamente don Joseph me llamó para ir a formar parte de divisiones menores de Liga Deportiva Alajuelense y pues ahí estuve prácticamente desde marzo hasta diciembre del año pasado. Es que la gente de fútbol, y que es buena además, no se va a quedar parado, Ricardo. O sea, muy rapidito lo vimos en Liga Deportiva Alajuelense también, en divisiones menores. Sí, ahí estuve muy contento en realidad. Bueno, obviamente primero con muchísimo agradecimiento a don Joseph, que es un tipazo, una persona, un señorón que pues yo creo que se gana el cariño y el respeto de todos nosotros. Y pues obviamente no lo pensé por ser la liga, ¿verdad? El equipo en el que yo me formé y en el equipo en el que estuve y que prácticamente las cosas que logré ganar en el fútbol nacional las logré en Liga Deportiva Alajuelense y pues obviamente hay un cariño especial por el equipo. Cuando lo llaman de vuelta a la federación, ¿lo tomó por sorpresa? ¿Cómo recibió la llamada telefónica? En realidad, demasiado. Fue una sorpresa grandísima. Bueno, en realidad el que me contactó fue Pablo César, que en ese momento todavía Pablo Guanchope estaba todavía en la selección, en la federación. Y sí, me sorprendió muchísimo. Pues la primera pregunta que me hizo fue, Ricardo, dígame una cosa, ¿por qué usted salió de la federación el proceso anterior? Y yo le dije, en realidad no tengo una respuesta para eso, no sé por qué fue. Y pues empezamos a hablar, le dije que conversara con don Osael, que le preguntara si estaba de acuerdo. Y bueno, al final se dio la situación. Y le dijeron, véngase de una vez, ¿verdad? Sí, fue muy rápido. En realidad fue muy rápido. O sea, Pablo habló conmigo
como le digo, digamos, a finales de diciembre y pues el 6 de enero ya estaba entrando a trabajar a la federación. Con el nuevo cuerpo técnico. En realidad yo no sabía que iba a ser parte del cuerpo técnico de la selección mayor. Yo pues iba a ser del departamento de staff de la selección, por el entrenador de porteros de la federación. Y bueno, pues da la casualidad que el profe Miguel Herrera vino sin entrenador de porteros. El staff de él eran 2 asistentes y un preparador físico, más otro preparador físico que también se integró. Y pues entonces la federación me solicitó colaborar con el cuerpo técnico de selección mayor y bueno, hasta el día de hoy, gracias a Dios, hemos hecho muy buena química y estoy muy agradecido también con el profe Miguel, con sus asistentes, con el profe Rangel, que es el preparador físico, y con Robert Paredes, que es el otro preparador físico, y pues muy contento porque en realidad hemos hecho muy buena química y es gente muy humilde, muy auténtica y yo creo que eso es muy valioso. Ricardo, ¿y cómo está viviendo la experiencia en lo personal? Porque ser preparador de porteros de la selección mayor son palabras mayores, ¿verdad? Una responsabilidad muy grande también es tener a su cargo porteros de mucha jerarquía, otros en mucha proyección y con el sueño intacto de ser mundialista, ¿por qué no, verdad? Sí. Como miembro de un cuerpo técnico. Sí, claro. No, en realidad, pues obviamente muy contento. Ya había tenido la oportunidad con el profe Luis Fernando Suárez de ser parte del cuerpo técnico de la selección mayor cuando Gabelo Conejo se pensionó. Entonces, cuando Gabelo Conejo se pensionó, yo asumí el cargo de él en selección mayor y bueno, estuve con el profe Luis Fernando Suárez, después en un interinato de Claudio Vivas y ya luego fue cuando vino el profe Gustavo Alfaro y vino con todo su staff, entonces ahí fue donde sucedió lo que sucedió, pero ahorita muy contento, con mucha responsabilidad, creo me siento preparado, me siento con capacidad para poder asumir el reto y creo que tengo una ventaja que es que, bueno, de casi todos, a casi todos los jugadores, no solamente los porteros, casi todos los jugadores los conozco de selecciones menores, todos pasaron por selecciones menores prácticamente, y pues ni hablar de los porteros, ¿verdad? O sea, todos los porteros prácticamente que han estado ahí en selección nacional, que son de proyección, que son jóvenes, todos tuvieron que pasar por mí, digamos, en selecciones menores, entonces los conozco muy bien a todos. Sí, y es parte de eso bueno, ¿verdad? De que ya los tuvo, que inclusive lo pueden ver como uno de sus padrinos futbolísticos, muchos de esos. Sí. Y es que estamos en una etapa, Ricardo, de ese famoso recambio, ¿verdad? Claro. Que a mi parecer va bien, necesita madurar, obviamente, como todo, pero a nivel de portería también, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? A nivel de portería yo creo que es todavía ese recambio es más duro, es más duro porque el portero es un mito, para mí es un mito, que el portero va madurando después de los 25, 30 años, ¿verdad? O sea, yo creo que un portero joven puede asumir si obviamente ha tenido un proceso formativo correcto y pues yo creo que es el caso de los muchachos que vienen abajo, que han tenido una buena formación en sus divisiones menores y eso hace que también, al ser parte de selecciones menores, asuman el reto de una selección mayor con mucha más tranquilidad, de ya haber tenido participación y ponerse la camiseta de la selección. Aunque sea con selecciones menores, siempre el nivel internacional es muy exigente. Y además, estamos en un recambio donde el arquero que tome la estafeta viene a suplir al gran Keylor Navas, por ejemplo, ¿verdad? Uno de los porteros históricos más exitosos a nivel de clubes y de selección, y que no es fácil llevar esa mochila también, Ricardo, esos también son conscientes. Sí, claro, ¿no? Yo creo que también esa responsabilidad que tienen los porteros de ahora de tener que suplir a Keylor con toda su historia, con todo su recorrido, con todo lo que ganó, pues obviamente es complicado. Y yo creo que hay muchos porteros en el proceso de Keylor que digámoslo así, entre comillas, se perdieron porque Keylor obviamente no les dio espacio, obviamente por toda su jerarquía, no les dio espacio para desarrollarse, ¿verdad? Entonces hubo muchos porteros en esa etapa en la que Keylor, durante, no sé, ¿qué le digo? 15, 20 años, Keylor ha estado ahí y que yo creo que, bueno, hay muchos porteros en ese proceso que se han perdido. Yo tuve la oportunidad de ser compañero de Keylor en la última eliminatoria en la que yo participé, que fue la del 2010, y pues... sí, ya venía con muchísima fuerza desde abajo y pues eso
pues creo que nos hizo crecer muchísimo más y ahora el hombre dejó la bandera allá arriba y hay que alcanzarla, ¿verdad? Sí, como en el jueguito este de Mario Bros, que dejan la bandera allá arriba, hay que pegarse un brinco y estos muchachos que vienen ahora de atrás tienen que pegarlo para asumir esa responsabilidad. Eso que dijo de que muchos porteros se perdieron, entre comillas, ya lo vamos a tocar más adelante, porque es la cruel vida de los porteros, ¿verdad? Que solo hay campo para uno por partido y muchos han sido porterazos suplentes de tal vez alguien en clubes y en selección. Vieras que, Ricardo, desde que agendamos el programa, tenía muchas ganas de hacer una consulta porque muchas veces nos preguntamos, ¿qué trabaja un preparador de porteros de una selección nacional en tan poquito tiempo? Por ejemplo, cuando hay fecha FIFA, usted tiene a los porteros 3 días. 3 días completos, digamos. Sí. ¿Qué se trabaja? O sea, ¿qué conceptos llega el preparador de porteros a pulirle a un portero de una selección nacional? Bueno, vamos a ver, lo primero que hay que saber es que si es un portero de la selección nacional y más si es de la selección nacional mayor, es un portero que tiene que tener sí o sí toda la capacidad para poder enfrentar cualquier partido internacional, ¿verdad? Claro. O sea, yo creo que la selección no está para ir a probar si un portero puede o no puede estar. Tiene que ya haber demostrado que puede estar. Entonces, yo creo que ese es el primer paso, saber que tenemos los mejores porteros del país ahí a la disposición para cualquier eventualidad que se presente. Como dijo usted, solamente juega uno y los otros 2 tendrán que estar ahí por aquello de que pase algo. Entonces yo creo que eso es lo primero, ¿verdad? Saber que los 3 que estén, que normalmente son 3, que pues los 3 están preparados para asumir cualquier eventualidad que se presente. Luego, bueno, también apostar a su continuidad en su club, a lo que estén haciendo en su club y pues saber pues, que obviamente si son llamados a la selección es porque tienen una buena, están teniendo un buen rendimiento en su club y que pues obviamente entonces es básicamente un trabajo de mantenimiento. Yo creo que sí hay que, aunque ahora ya es porque, bueno, tenemos por ejemplo a Patrick Sequeira que está en la Liga de Portugal, tenemos a Esteban que ya estuvo en el extranjero, que juega con Saprissa, pues Dani ha sido portero de selección nacional, que estuvo en el extranjero. Lescano, que viene de atrás y que viene con un muy buen proceso de selecciones nacionales, torneo de Toulon, que hizo un muy buen torneo de Toulon. Y pues yo creo que lo que se hace es básicamente mantenimiento y lo otro es obviamente recordarle a los muchachos que en selección nacional hay menos espacio para equivocarse que en el club, porque en el club tienes el siguiente partido y tienes una vuelta completa y tienes un margen muy grande para poder mejorar. En la selección nacional perdés un partido y estás muchas fuera. veces es una sola oportunidad, ¿verdad, Ricardo? Entonces, ¿a usted le pasó? Sí, claro. No, yo creo que a todos nos ha pasado en selección nacional y pues yo creo que eso es, ¿verdad? Más que todo hacerles conciencia a los muchachos de que pues hay un margen muy corto para equivocarse y que el nivel internacional es a veces muy diferente al nivel, digamos, de los clubes. Yo entiendo, digamos, que ahora ya pues, el mercado se ha abierto muchísimo más y que Patrick está jugando en Portugal y que Chamorro está jugando en Portugal y que Keylor está jugando en Argentina y pues yo creo que, digamos, ellos tienen ya una visión de que es la competencia internacional, pero en selección es diferente, sí. Porque en la selección te vas a encontrar, aunque sea contra la selección más débil del área, te vas a encontrar con los mejores jugadores de esa selección. Entonces, pues yo creo que eso también es importante. Entonces, es mucho el trabajo, digamos, como de enfocar a los muchachos de que las oportunidades son menos para equivocarse y que la responsabilidad es mucha en el ámbito internacional. ¿El portero titular de una selección siempre lo elige el técnico, Ricardo? ¿O le ha pasado si en algún momento un técnico, tal vez porque los 3 que tiene son demasiado buenos y no sabe quién poner, le ha tocado alguna vez decidir que un técnico le diga? ¿Al entrenador de porteros o a mí en ese caso? Sí, por eso, que le haya preguntado un técnico al preparador de porteros. Sí, obviamente hay un criterio. Ajá. Hay un criterio que se emite y que yo creo que por lo general la gran mayoría de los entrenadores, más que yo creo que digamos que hace tiempo atrás que el entrenador de porteros se ha vuelto muy importante en los equipos porque es el único jugador de todo el equipo que tiene un entrenador específico para su puesto. Difícilmente, por lo menos en nuestro medio, es difícil encontrar un entrenador para defensas, un entrenador para volantes, un entrenador para delanteros, es muy difícil encontrar eso. Sería espectacular. Sí, claro, es lo ideal. Pero el portero sí tiene un entrenador específico. Entonces,
Yo creo que eso, pues normalmente hay un criterio que se emite y que pues obviamente uno sabe que la decisión final ya la decisión para quién juega y quién no juega es del técnico y eso nosotros los entrenadores de porteros tenemos que tenerlo muy claro. Normalmente puede ser que se haga una reunión previa el día o 2 días antes de un partido. En selección, Ya... en selección eso es difícil, o sea, Sí. en realidad yo creo que, y también en equipos grandes también es difícil, ¿verdad? O sea, ya normalmente usted tiene su portero titular y ya lo tiene muy claro. Claro. Y pues también es importante, como le digo también, todo lo que se viene dando, digamos, previo a un partido de selección nacional, todo digamos, todo lo que hay detrás de eso, la continuidad del rendimiento que tiene un portero en su club. Entonces se va analizando y pues obviamente ya usted en el proceso mientras llega el partido o los partidos de la fecha FIFA, ya se va vislumbrando cuál va a ser el portero titular. Para cerrar este tema, Ricardo, y sin entrar en polémica, se ha hablado mucho de la famosa posibilidad de Keylor Navas, ¿verdad? El profe Miguel Herrera ya lo ha dicho abiertamente que si él está compitiendo, es opción, ¿verdad? ¿Qué le podría aportar Keylor Navas, a pesar de su edad, si está en un muy buen nivel a la selección nacional? Porque se habla mucho, pero es que si Keylor viene, le corta el proceso al que viene creciendo, puede ser que no, puede ser que lo potencie, ¿verdad? Entonces me gustaría conocer su criterio. Bueno, yo lo que creo es, igual que el criterio que emitió el profe Herrera, cuando cualquier jugador de Costa Rica o costarricense que esté jugando y que esté activo, tiene posibilidad de estar en la selección, ¿verdad? Entonces, en el caso de Keylor, pues cumple con ese requisito. Obviamente, yo creo que hay una historia y un recorrido y un bagaje internacional que lo respalda, pero también tenemos que tomar en cuenta y saber que lo que Patrick hizo o lo que ha hecho hasta el día de hoy es muy valioso porque no era fácil, como lo que hablamos ahora al principio, no era fácil venir a sustituir a Keylor Navas. Y yo creo que Patrick lo ha hecho muy bien. En su momento, Kevin Chamorro lo hizo muy bien cuando estuvo, digamos que fue a la Copa de Oro del 2023. Lo hizo muy bien, venía con un buen proceso. Ahora, bueno, decidió irse para Portugal y por ahí perdió un poco el ritmo de juego. Pero yo creo que si está para competir, pues está para competir, ¿verdad? Y a mí me tocó algo muy parecido. O sea, yo era un portero que tenía 35, 36 años cuando Keylor venía con 21, 22 años, 21, claro. 22 años. Y pues me tocó a veces tener que, como decimos en el fútbol, y a veces, como decimos vulgarmente, me tocó comérmela a veces, sí, que tuviera que jugar él. Y yo tuve una muy buena actitud de apoyarlo, de tratar de ayudarle en lo que pudiera. Y pues a veces a él le tocó también pues, de seguir aprendiendo de los que ya teníamos un poco más de experiencia, ¿verdad? Entonces es una situación parecida. Si Keylor tuviera que regresar, pues yo creo que es una situación parecida. Él, si le tocara jugar, yo creo que todavía Patrick tiene espacio para seguir aprendiendo de él, aunque yo siempre he dicho, vamos a ver, algún día va a tener que jugar Patrick una eliminatoria, o Chamorro, o Lescano, o el que sea que viene atrás. Algún día van a tener que jugar una eliminatoria. Si no es esta, va a tener que ser la otra, porque vamos a ver, ni modo que vayamos a pensar que Keylor Navas va a ser eterno y que va a jugar hasta los 52 años, ¿verdad? O sea, claro, obviamente en algún momento van a tener que asumir ellos la responsabilidad, pero yo lo que creo es que cualquiera de los panoramas que se presente es valioso para todos. O sea, si Keylor viene y puede aportarle a Patrick toda su experiencia y que Patrick siga creciendo como está creciendo, pues obviamente, y Patrick jugando, ¿verdad? Hablo de que Patrick esté jugando. Y pues si es al revés, pues yo creo que Patrick todavía tiene ese margen de poder seguir creciendo y de pues llegar con muchísimo más experiencia a la próxima eliminatoria. Pero qué rico es para un técnico y en el caso suyo un preparador de porteros tener ese tipo de problemas cuando hay que decidirse por uno, pero porque sobra talento. Y yo creo, Ricardo, no sé si usted concuerda en que a nivel de portería, yo creo que Costa Rica históricamente ha tenido demasiado talento, ¿verdad? Sí. Mucho talento. Sí, históricamente. Sí, yo creo que siempre hemos tenido. O sea, siempre hemos tenido dos, tres top. Yo siempre recuerdo, digamos, o sea, y la competencia entre porteros siempre ha sido muy fuerte, muy dura. Siempre, o sea, yo, digamos, de lo que recuerdo yo, digamos, de lo que vi, por ejemplo, digamos, vi a Marcos Rojas y Alejandro González, claro, partirse el alma los dos, a ver cuál de los dos jugaba. Luego me tocó ya vivir un poco más de cerca, pero me tocó vivir, por ejemplo, con Eric Lonis y con Hermidio Barrantes. O sea, yo era tercer portero, por ahí siempre estaba un poquito más jovencito y siempre tenía que verlos a los dos, competir a la muerte para ver cuál de los dos jugaba.
A mí me tocó con Álvaro Sí. y me tocó con Keylor. Y pues yo creo que eso es siempre lo importante, ¿verdad? Que siempre haya la posibilidad. Bueno, a Keylor le tocó con Patrick Pemberton. Sí, sí, sí. A Keylor le tocó con Patrick. Sí, sí. A veces Patrick estaba ahí, como siempre. A veces él asumió bien su rol. Patrick asumió muy bien su rol. Cuando jugaba respondía. Que cuando tenía que jugar porque Keylor no venía No se o porque notaba. estaba lesionado o por lo que fuera, él asumía y siempre lo asumió muy bien. Entonces, yo creo que eso es un ejemplo también a seguir. Muy bien, Ricardo, primera pausa y venimos a hablar un poquito ahí de los orígenes. Tengo curiosidad para saber quién decide ser portero. Hay que estar loco, decía Marco Antonio Rojas, para ser portero. Un poquito. Poquito no, yo creo que mucho. Amigos y amigas, una pequeñísima pausa, ya casi volvemos con más acá en A Fondo con Ricardo González. Gracias por seguir con nosotros acá en A Fondo con hoy con Ricardo González. Ricardo, por cierto, ¿de dónde viene el apodo del gallo? ¿Viene del fútbol ya profesional o...? No, del fútbol, de ligas menores. Sí. Pero sí, es una historia en realidad graciosa. Yo creo que nadie la conoce. No sé si alguien pensará en algo, pero en realidad, digamos, mi apodo viene de selecciones menores. Nosotros hicimos, la generación de nosotros hizo selección sub-17, selección sub-19, selección sub-20. Y cuando estábamos en selección sub-20, luego del premundial de nosotros sub-20, yo me casé muy joven, a los 19 años. Y bueno, era el único que estaba casado en toda la selección. De toda la selección. De todos los compañeros míos de mi generación. Yo fui el primero que me casé. El otro era por ahí Reinaldo Parks, que ya tenía un hijo. Yo también, digamos, íbamos a ser papás. Y pues bueno, yo me tuve que casar a los 19 años. Entonces, mis compañeros de selección, ellos siempre, después de los entrenamientos, a veces los entrenamientos eran en la tarde, entonces salíamos como a las 6, por ahí, 6 de la tarde. Y entonces todos empezaban a ponerse de acuerdo después del entrenamiento. ¿A dónde vamos hoy? ¿Qué hacemos? Salgamos. Y entonces, claro, Ricardo se alistaba, se ponía la ropa y ya se alistaba para irse para la casa, ¿verdad? Sí. Obviamente, ya tenía una responsabilidad mayor. Y entonces los compañeros, tal vez para que no me sintiera un poco ahí como que no me incluían, entonces me decían, Richard, ¿qué? ¿Usted va? Yo les decía, no, yo no puedo. Entonces, había un compañero que me dijo en ese momento, es que a Ricardo le canta la gallina. ¿Okay? Sí. Entonces, José Pablo Fonseca, que era de mi generación, somos muy amigos, José Pablo y yo somos muy, muy amigos, y José Pablo Fonseca dijo, no, un momento, no es que a Ricardo le canta la gallina, es que el gallo es manso. Ah, ok. Entonces, el apodo original mío es Gallo Manso. Gallo Manso. Ese era el apodo original. El apodo original es Gallo Manso. Los únicos que hasta el día de hoy me dicen Gallo Manso es Rodrigo Cordero y Raymond Harris. Son los únicos que solamente me dicen, digamos, el apodo completo. El apodo luego se fue degradando solamente a Gallo. Y casualmente, José Pablo Fonseca es el único de mi generación que no me dice Gallo. José Pablo solo me dice Ricardo. Le puso el apodo y no le dice. Exactamente, no me dice Gallo. José Pablo Fonseca solo me dice Ricardo o Richard. Qué curioso, fue el que lo embarcó y ahora... Pero esa es la historia de... Y lo adoptó, le gusta, ya se le quedó. A mí, con eso nunca tuve problema. En realidad, digamos, obviamente tal vez la gente no conoce la historia detrás la historia detrás del apodo, pero esa es. Pero usted le dicen Gallo y... En algún momento, Roger Ajún, hace muchos años, cuando yo empecé a jugar, me empezó a decir Aguilucho. Ajá. Pero yo le pedí que no me dijera así porque el Aguilucho era Carlos Alvarado, que hace poquito falleció. Y don Carlos para mí siempre fue un referente porque, o sea, don Carlos era ya un señor mayor, pero en Alajuela casi todos los porteros íbamos a donde don Carlos Alvarado y nos sentábamos a hablar con él y él nos contaba historias y nos decía cosas que teníamos que corregir. Y pues entonces don Carlos para nosotros era una persona de mucho respeto. Entonces cuando Roger Ajún empezó a decirme Aguilucho, yo muy respetuosamente también con Roger le dije que no me dijera así porque el Aguilucho era
Carlos Alvarado y no Estaba quería. patentado. Entonces, Más de un ya figurón después apareció por ahí que alguien se dio cuenta que me decían gallo. Y ahí sí se quedó. Creo que el que se dio cuenta fue Harry McLean. Sí, y lo embarcó. Empezó a decir. Y así se quedó. Ricardo, cuéntenos un poquito sus orígenes, de dónde es. Yo nací en Vargas Araya, en San Pedro de Montedioca. Capitalino. Sí, soy capitalino. Muy pequeño nos fuimos para, bueno, yo me fui, tengo 3 hermanas mayores, yo soy el menor y el único hombre de mi familia. Mis hermanas me llevan 10, 8 y 6 años, entonces son bastante mayores que yo. Y cuando yo tenía como 2 años por ahí, nos fuimos para un pueblo que se llama Cedros de Montedioca. Y pues ahí hicimos toda nuestra vida en Cedros de Montedioca. Entonces pues, yo me considero, digamos, aunque haya nacido en Vargas Araya, me considero de Cedros de Montedioca. Ajá. ¿Cómo empezó el gusto por el fútbol y qué lo llevó a ser portero, Ricardo? Bueno, el gusto por el fútbol siempre. Mi papá, súper futbolero. En realidad casi toda mi familia es muy futbolera, mi mamá también es muy futbolera. Le encanta, mi mamá hasta el día de hoy tiene 80 años y ve fútbol todos los días. Si usted la ve viendo cualquier partido que aparece en televisión, ella lo ve. Y mi papá también, muy futbolero, le gustaba, se hacía que era entrenador y tenía escuelillas de fútbol y cosillas así. Entonces, pues el gusto del fútbol siempre estuvo por ahí. Pero tampoco yo era muy fiebre para jugar. Yo no era muy fiebre para jugar. Y en realidad no era tan fiebre porque yo, gracias a Dios, era muy buen estudiante. Y pues a mí me encantaba estudiar. Entonces, a veces llegaban los amigos míos del barrio, llegaban a buscarme para ir a jugar, para ir a mejenguear, y yo les decía que no, porque yo tenía que estudiar. Prefería el estudio antes que la mejenguita de la tarde. Sí, totalmente. Esa es la excepción, ¿verdad? A la regla, porque bueno, sí. la gran mayoría de niños, me incluyo en mis épocas, sí. sin dejar de lado el estudio. Por ejemplo, digamos, yo en la escuela, en mi escuela, que fue la Dante Alighieri, en Lourdes de Montedioca, yo nunca jugaba. Nunca, ni con la selección. Ni en los recreos. Ni en los recreos, ni nada. Yo era muy quitado para mejenguear, porque estaba muy enfocado en la parte del estudio. En realidad me iba muy bien, era muy buen estudiante y entonces prefería eso. Pero bueno, sin tampoco decir que no iba nunca. O sea, sí iba y pues me tenían que llegar a sacar. Disfrutaba cuando iba. Y portero, pues fue un poco más adelante. En realidad al principio me gustaba ser delantero. Yo creo que todos los porteros, si usted les pregunta a cualquier portero, todos primero fueron delanteros. Y yo creo que tiene mucha razón de ser, porque luego usted cuando es portero tiene que analizar lo que hace un delantero para poder, obviamente, evitar el gol, ¿verdad? Entonces, pero sí, al principio era delantero, pero obviamente era malo. El delantero era malo, era un poco tieso, grande, ¿verdad? Entonces, por ahí no era tan ¿cómo se llama? Tan bueno para ser delantero. Y pues ahí un momento me hice portero, me gustó y pues ahí me quedé. Se quedó. ¿Cómo a qué edad fue? Yo calculo que como a los 12 años por ahí fue que decidí ser portero y bueno, tenía buenas condiciones, jugaba con gente grande, con un vecino mío, Roberto Sandoval, que siempre le gustaba mucho el fútbol, y entonces con mi primo Luis Gonzalo nos poníamos a jugar en la calle y me hacían tiros y entonces y ahí me fui haciendo portero poco a poco. Y se fue dando cuenta que tenía condiciones. Sí, me fui dando cuenta y pues pertenecía a estos equipos de mi papá, que luego mi papá ya dejó de tenerlos y se los dejó a mi tío político, Carlos Luis, y pues mi tío político pues tenía los equipos, entonces yo iba y jugaba. Y mi tío político, él decía que yo tenía condiciones, y pues, pero yo era quitado. Entonces, lo mismo, o sea, los fines de semana, que había partido con el equipo de escuela de fútbol ahí, del barrio, yo decía, no me quiero quedar en la casa, me quiero quedar haciendo, también me gustaba mucho dibujar, o me gusta mucho dibujar, y entonces también me gustaba quedarme en casa dibujando, haciendo otras cosas. Y a veces no iba a los partidos. Qué curioso, ¿verdad, Ricardo? Sí. Y imaginarse lo que es. Hasta que un día pactaron un partido, Liga Deportiva Alajuelense, en U16, U10, por ahí U14, U15. En U15 creo que fue así. Pactaron un partido con la escuela de fútbol donde yo jugaba el barrio.
y pues llegaron ahí y yo no quería ir al partido. Yo no quería, o sea, mi mamá me decía, pero vaya al partido. Yo le decía, no quiero ir. Y no quiero, y no quiero, y no quiero. Y pasaron, recuerdo, el sábado a las 7 de la mañana a recogerme para irnos caminando hasta la cancha Sabanilla, Montelloca, que era, ahí iba a ser el partido. Y yo les dije, no, yo no quiero ir, yo no voy a ir. Y mi mamá me decía, pero vaya. Yo le decía, no quiero. Y entonces mi mamá le dijo a mi tío político, le dijo, váyanse, ahorita llega. Y mi mamá, yo no sé cómo hizo, porque no recuerdo, me convenció de ir. Y fui y me jugué un partidazo. Sí. Me pusieron de titular, me jugué un partidazo. Y Juan Diego Quesada era el entrenador de esa U15 de la liga. Y después del partido me invitó a ir a la liga. Y adivine qué. Tampoco quería ir. No, ¿y era allá en Alajuela? En Alajuela, sí. Sí, tenía que viajar hasta Alajuela. Tenía que viajar hasta Alajuela y tenía que salir del colegio, irme para... Yo en el colegio ya estaba en el José Joaquín Vargas Calvo, estudié. Y tenía que agarrar el bus de la Universidad de Costa Rica, que salía para Alajuela, para bajarme allá en el estadio y entrenar y llegar a la casa a las 7 de la noche. Y entonces yo decía, no, eso yo no lo puedo hacer. ¿Cuándo voy a estudiar? ¿Cuándo voy a hacer tareas? ¿Cuándo voy a hacer asignaciones? Que antes le ponían a uno muchas. Y entonces yo no quería ir. Y en el colegio Juan Vargas Calvo, donde yo estaba, estudiaba también Luis Antonio Marín. Luis Antonio Marín fue compañero mío en el colegio. Y Toño, siempre le dijimos Toño, y Toño siempre llegaba y me decía, Richard, ¿hoy sí va a ir? Yo le decía, sí, ahora llego. Y nada, no llegaba. ¿Hoy sí va a ir? No. Y hasta que Luis llegó y me dice, hoy es el último día que le digo que sí va a ir. Si no va hoy, no le vuelvo a decir nunca más. Me fui a las paradas de Tuaza, de Alajuela, me monté en la buseta, iba con todos los compañeros ahí. Era aquello un jolgorio, una fiesta lindísima. Y me monté en ese bus y no me volví a bajar. Ahí ya me enamoré, ahí en ese momento me enamoré del fútbol y hasta el día de hoy. Fue como un chip ahí. Como un clic, exactamente, un clic que hizo en algún momento, que no lo había conocido y pues en ese momento se dio ese clic y pues a partir de ahí empezó mi historia en el fútbol. ¿Y usted de pequeño sí tenía afición, digamos, que su familia? Yo era un pancista. O sea, manudo, morado, herediano. Era de todo, menos manudo. O sea, era de todo menos manudo. Mi papá es herediano porque es nativo de Heredia. Mi mamá era súper sapricista. Ahora ya no es sapricista. Y yo era de todo. O sea, yo tengo fotos con uniforme Heredia, tengo fotos... La camisa que le dieran. La que me dieran. Y como seguro quería quedarle bien a todo el mundo, entonces también tenía camisas de Saprissa, tengo fotos con la camisa Saprissa. Neco Fernández siempre fue mi ídolo. Como me gustaba ser delantero en algún momento, Neco Fernández siempre fue mi ídolo. Y entonces yo tenía camisas de Neco Fernández cuando jugaba con Saprissa. Y entonces yo era un pancista. Pero no había manudos. Pero no nadie, manudos, absolutamente nadie. Nadie, mis hermanas, unas sapricistas, otras heredianas. Y en aquel entonces, cuando lo invita a la liga, su mamá, que era súper sapricista, no le dijo, ahí no se me arrima, más bien le dijo, aproveche. Mi mamá se portó súper bien hasta el día de hoy, como le digo, yo creo que es mi fan número uno. Y pues ella me apoyó muchísimo porque yo tuve muchos problemas con mi papá por ir a jugar fútbol, porque mi papá era muy estricto con el estudio. Claro. Entonces él quería que yo estudiara, obviamente yo también quería estudiar, pero él era muy estricto con el estudio y me pagaba clases de inglés en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano que quedaba en San Pedro, y yo llevaba cursos ahí porque en el Vargas Calvo donde estaba no tenía acceso al idioma. Y pues entonces él me pagaba clases privadas en el Centro Cultural y a mí me encantaba, me iba súper bien y ya casi que estaba terminando mi curso en el Centro Cultural. Y mi mamá me tapaba que yo faltara al Centro Cultural para ir a entrenar. Entonces mi mamá le decía a mi papá, sí, anda en el Centro Cultural. Entonces los tiempos me daban más o menos parecido porque las clases en el Centro Cultural eran a las 4 de la tarde, yo entrenaba a las 4 en la liga. Pero en todo ese tiempo mi papá no sabía que yo faltaba a las clases hasta que tuvimos que decirle. Ajá. Y bueno, lo tomó por el lado amable y también mi papá siempre me apoyó muchísimo en el fútbol. Sí, qué historia, Ricardo. O sea, inimaginable, completamente inimaginable el desenlace. Ya cuando ya más formalmente entra a Liga Deportiva Alajuelense, Ricardo, ahí sí ya estaba enamorado del fútbol. O sea, ahí sí ya cambió de que quería ser jugador profesional. No sabía si iba a ser jugador profesional, pero que me enamoré del fútbol, me enamoré. Y que empecé a ver cosas que iban sucediendo
y que iban sucediendo muy rápido. Entonces, yo creo que me empecé a dar cuenta que tenía condiciones para poder desarrollarme en el fútbol. Porque yo llegué a U16 a la liga y rapidito pasé a U19 y rapidito el año siguiente ya estaba prácticamente en el alto rendimiento. Claro. En ese momento, antes había alto rendimiento y luego había promesas, la reserva. Entonces, yo pasé muy rápido de prácticamente, digamos, de lo que antes se llamaba infantil a alto rendimiento, pasé muy rápido. Que ya era el último paso para primero. Exactamente. Bueno, faltaba, digamos, las promesas, faltaba la reserva, sí. Faltaba la reserva. Entonces, bueno, ese paso fue muy rápido y pues sí, me empecé a como a dar cuenta que sí tenía algún espacio, algún chance para poder ser jugador. Y bueno, ya llegó lo que fue la reserva, ya mucho más cerca de primera división. Y también conté mucho con el apoyo de don Iván Brás, que fue una de las personas que más creyó en mí y que rapidito don Iván me promovió para estar en primera división. Entonces, no sé, yo le digo que, por ejemplo, digamos, yo llegué a la liga en 1988 y en 1991 ya estaba haciendo pretemporada con primera división. Y pues eso... Que muy rápido. Muy rápido, sí, como le digo, en cuestión de 3 años ya estaba prácticamente haciendo mi primera pretemporada en primera división. ¿Qué se acuerda del debut de Ricardo? Porque, a ver, cuando debuta un jugador de campo, no digo de que sea diferente en cuanto a nerviosismo, en cuanto a presión, pero cuando es un portero, el famoso chamaquito que debuta y es portero, hay más ojos viéndolo. Así. Y hay más responsabilidad, porque un error puede dar al traste con un resultado. Y mi historia de debut también puede resultar hasta increíble también. Yo creo que yo a lo largo de mi vida he tenido situaciones que a veces son hasta inexplicables, pero yo debuté en Turrialba, si no me equivoco, en el 94. Ajá, por ahí. Yo no soy muy malo para las fechas, en realidad, pero sí, creo que fue en 1994 que yo debuté con Liga Deportiva Alajuelense en un partido en Turrialba, que íbamos ganando 2-1. Pero yo no estaba jugando, yo estaba en banca. Sí, yo estaba en banca. Y en realidad yo era el tercer portero. El portero suplente era Álvaro Mesén, pero estaba teniendo algún tipo de problemas por ahí contractuales. Entonces, Álvaro no estaba en banca ese día y estuve yo. Y íbamos ganando 2-1 y Alexis Rojas, era el portero titular de la liga en ese momento, comete penal y lo expulsan. Entonces, faltaban 20 minutos para que terminara el partido. Y yo tuve que entrar, mi debut fue entrar a tapar un penal. De una vez. A la guerra. ¿Cómo se llama? Al paredón de fusilamiento. Y literalmente. Lo que tuve que hacer fue ponerme para atajar el penal. Iba a ser el empate para Turrialba. Ajá. Y cuidado, y faltaban 20 minutos y no era, ¿verdad?, que se nos quemara el rancho todo el resto de los 20 minutos, ¿verdad? Sí. Y yo entré y el penal lo ejecutó Floyd Guthrie y se lo atajé. Se lo atapó. Sí. Mi debut fue soñado. Entrar a atajar un penal y atajarlo. Soñado. Sí. Y usted no había estudiado nada, o sea, fue pura intuición. Eso igual, yo no creo mucho. Sí hay una situación con Mauricio Montero, que Mauricio, cuando vio que yo tenía que entrar, Mauricio siempre le gustaba mucho atajar. Mauricio, en las mejengas, las famosas mejengas del queque, Mauricio siempre atajaba, le gustaba mucho atajar. Entonces Mauricio, como conocía a Floyd Guthrie, ya Mauricio era un tipo con mucha experiencia y todo, yo me acuerdo que antes de entrar, Mauricio se me acercó y me dijo, amáguele a un lado y tíresele al otro. Esa fue la indicación que me dijo Mauricio Montero. Y pues, si vamos al video de ese día, se ve donde yo le amago a Floyd a un lado y le tiro al otro lado. Era de los que esperaba la magia del portero. Sí, terminamos ganando 4-1 ese día el partido y pues fue un debut, sí, como le digo, es un debut soñado. Y que tampoco me imaginaba. Yo ese día iba a cubrir la banca como cualquier otro. Usted no se imagina jamás. Y de visita, y en el Rafael Ángel Camacho. El Rafael Ángel Camacho. Dificilísimo esa visita a Turrialba. De Rafael Ángel Camacho. Yo siempre quise jugar con Turrialba, no sé por qué, pero siempre quise jugar con Turrialba. Bonito. Nunca jugué, pero siempre quise. Hace falta ese equipo en primera división. Ojalá algún día regrese. Ricardo, después de eso ya empezó su historia Sí, vamos a ver, después de eso yo hubiera podido seguir jugando por lo menos 2 partidos, porque a Alexis lo habían expulsado, o por lo menos el partido siguiente. Sin embargo, no jugué el partido siguiente. No lo jugué porque nosotros, ese partido en Turrialba fue domingo, y nosotros el lunes viajábamos a los Juegos Centroamericanos, a El Salvador con la selección sub-23. Claro. Y
Y pues a mí, Enrique Vázquez, que fue el entrenador con el que debuté, que era el entrenador en ese momento de la liga, quería que me quedara, obviamente, y don Iván también quería que yo me quedara para que jugara ese partido. Sin embargo, vamos a lo que hablamos al principio. Yo siempre he sido un enamorado de la selección y yo dije, no, yo quiero ir a jugar, yo quiero ir a jugar con la selección ese partido. Sí. Entonces dejé pasar la oportunidad de jugar un partido más en primera división y pues, como hablamos también antes, podía ser que esa fuera la única oportunidad que tuviera. Sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, la dejé pasar y me fui para los centroamericanos con la selección y pues ya después del regreso no jugué, no tuve oportunidad de jugar más ahí hasta el año siguiente que me prestaron a un equipo que bueno, llamaba, yo creo que ya no existe, Sagrada Familia, que me prestó la liga a Primera División a jugar con Sagrada Familia y pues ahí sí empezó ya. Sí, ya el nombre a sonar y demás a consolidarse. Sí. Ricardo, a ver, aparte de las historias tan impredecibles, ¿en qué momento usted ya sintió que podía llegar a ser lo que al final llegó a ser? ¿Fue ahí en Sagrada Familia? También porque el paso de las oportunidades solo llegan una vez, ¿verdad? Y muchos pueden tirar la toalla muy fácil. Sí. No, yo creo que yo me di cuenta en el día que yo hice mi primera pretemporada con la liga. Ese día fue el día que yo me di cuenta que yo podía, digamos, hacer una carrera, que tenía el nivel para hacer una carrera en el fútbol. Más que todo porque mis compañeros en ese momento me apoyaron muchísimo y me reconocían que tenía condiciones. Tal vez ni yo sabía que tenía esas condiciones y ellos me reconocían que yo tenía esas condiciones. Entonces, era yo el muchachillo ese que, por ejemplo, Wilmer López o Mauricio Montero o Joaquín Guillén, en ese momento, le decían a Alexis y a Paul Mayorga, que fue también mi compañero en ese momento, en esa primera pretemporada, le decían, cuidado porque ahí viene ese chamaco con todo. Sí. Y entonces ellos como que veían esas condiciones que yo tenía y pues yo empecé, digamos, a empezar a darme cuenta de que sí tenía esas condiciones. Entonces creo que en ese momento fue en el que me di cuenta que tenía las cualidades para poder hacer una carrera en el fútbol. Voy a hacer aquí la última pausa, Ricardo, para venirnos, porque es que aquí se va el tiempo rapidísimo, si se ha dado cuenta, ya no nos queda nada de programa. Para venir a repasar ya sus episodios con la Liga, ¿verdad? Bueno, también estuvo en Herediano, jugó también en Guatemala, pero con la Liga creo que fue donde más lo marcó, ¿verdad? Y sí, también a nivel de selección nacional. Amigos y amigas, una pequeñísima pausa, no se despeguen, ya casi volvemos aquí en A Fondo con Ricardo González. Gracias por continuar con nosotros acá en A Fondo con Ricardo González. Ricardo, fue a Alajuelense donde siente que sí más marcó, digamos, su carrera a nivel como jugador. Sí, claro. Sí, definitivamente porque, bueno, primero porque fue el equipo donde me formé, donde pues prácticamente hice todas mis divisiones menores y que pues logré aprender muchísimas cosas. Antes era más difícil, antes no había entrenador de porteros, mucho menos en ligas menores. Entonces uno iba aprendiendo ahí, ¿verdad? Con la experiencia y con viendo, digamos, a los demás, ¿verdad? ¿Si había quien lo corrigiera? Muy poco. En primera división, sí. En primera división, y ojo, no era un entrenador de porteros, digamos, como preparado, titulado, pero era, no sé si lo conoces, Francisco Álvarez Moreira, el Gato Álvarez, que era masajista. Pero él tenía, digamos, le gustaba mucho la parte del entrenamiento de porteros, entonces Gato Álvarez era el que nos entrenaba a nosotros y nos corregía, porque pues Gato tenía mucho conocimiento, a pesar de que era una persona que, digamos, que se había preparado para eso, tenía mucho conocimiento y entonces, claro, los entrenamientos eran al estilo de antes, ¿verdad? Hasta vomitar, sí, pero yo creo que también eso le ayudaba a uno también a sacar mucha fortaleza, digamos, mental y pues... sí, pero definitivamente, digamos, en la liga fue donde pues me marcó porque hice toda esa carrera ahí y bueno, estuve ahí 11 años consecutivos, digamos, 11 años consecutivos. Que no es fácil, Ricardo, en un equipo grande, ¿verdad? Sí, claro, sí, estuve para ser un portero. Digamos, dentro de esos 11 años tuve un préstamo a Sagrada Familia. Sí. Y luego tuve un préstamo a Carmelita, pero seguía perteneciendo a la liga, entonces pues ahí
pues ahí tenía siempre el vínculo con la liga. Y ya luego de regresar de Carmelita, del segundo préstamo, primero con Sagrada Familia y después con Carmelita, me topé con Manuel Kiosellán, que era el entrenador que en ese momento, después de que yo vine de Carmelita, venía. Y yo recuerdo que Manuel Kiosellán me dijo, Ricardo, mira, no te voy a usar. Así se lo dijo. Sí, así me dijo. Me dice, no te voy a utilizar. Si quieres irte de préstamo otra vez, te vas. Si te quedas, tienes que saber que no vas a jugar. Uf. Yo le dije, profe, yo me quedo. Yo quiero competir con los que están. En ese momento estaban Alexis Rojas y estaba Álvaro Mesén. Y me quedé siendo tercer portero las 4 vueltas. Y jugaba Alexis y fallaba. Y porque tenía eso lo tenía que Kiosellán. Quitaba el portero cuando fallaba o cuando perdía. Ni siquiera fallaba, era solo cuando perdía. Entonces jugaba uno, jugaba el otro, jugaba uno, jugaba el otro, jugaba menos yo. Yo siempre tercero y por ahí a veces en banca. Y pues ese año me tocó jugar una final, porque me tocó jugar la final nacional porque expulsaron a Alexis Rojas y expulsaron a Álvaro Mesén. A los dos. Expulsaron a los dos. Me tocó jugar la final y quedamos campeones. Después de un año de no jugar. Después de un año de no jugar. Lo que es estar listo. ¿Verdad? Lo que pasa es que sí, exactamente, lo que es estar listo y que también yo había acumulado mucha experiencia en selecciones menores, en otros equipos que había ido, digamos, en Sagrada Familia me había ido muy bien, en Carmelita también me había ido muy bien, pero yo creo que esa experiencia que había acumulado me sirvió mucho para poder jugar esa final. ¿Y nunca le preguntó a Kiosellán o nunca se lo dijo? ¿O qué? No, después me decía mi pollito, pero después de que jugué la final. Después de haberlo hecho campeón. Después de que jugué la final y quedamos campeones, y ya al año siguiente me decía mi pollito. Pero eso no se pregunta, digamos, o hay un respeto, digamos, cuando... Yo creo que hay que tener respeto en ese sentido. Yo creo que el jugador debe mantener una línea de que si yo... Y yo siempre fui un obsesivo por el entrenamiento. Yo, aunque yo no jugara, yo entrenando era el mejor, aunque no jugara. Entonces, para mí, la manera de decirle al entrenador que estaba equivocado, que yo quería jugar, era entrenando bien. ¿Y usted no era de salir a tirar indirectas en la prensa ni nada? Para nada. Yo siempre fui más bien de perfil muy bajo. Yo creo que eso es una de las cosas, no que me arrepiento, porque en realidad yo estoy muy contento con la carrera que hice, pero sí creo que yo era un portero que me vendía muy poco. Hay otros que no tenían muchas condiciones y se vendían muy bien. Yo siempre fui un portero de muy bajo perfil y creo que eso tal vez hizo que la gente... No soy un portero muy popular, hay gente que opina cosas de uno y pues obviamente es válido, pero creo que no fui muy popular por eso, porque siempre fui de perfil muy bajo. Y Ricardo, pero lo que pasa también es que no cualquier portero deja huella en un equipo grande. Vea lo que cuesta. Claro, también hay que ser conscientes de que, y usted no sé si lo comparte, antes costaba mucho que salieran tan rápido, ¿verdad? Ahora es que ahora un portero hace 2 buenos torneos, a los 20 se va y regresa a los 30, entonces como que no queda tan marcado en un equipo. Sí. Antes ustedes sí, ¿verdad? Llegaban a ser líderes, ídolos, y hablo de usted, de Mesén, de Lonis, de Lester, que en paz descanse, o sea, bueno, no vamos a mencionar para no dejar por fuera gente. Sí. Pero no cualquiera está tanto tiempo y deja tanta huella en una posición tan cruel, Ricardo. Sí, no, y a mí me tocó vivir cosas buenas y vivir cosas malas. Lamentablemente, no en el fútbol, en la vida es así. La gente muchas veces solamente se acuerda de las cosas malas, ¿verdad? Entonces, obviamente la gente prefiere, siempre es más fácil destruir que reconocer que alguien está haciendo las cosas bien. Entonces, yo siempre he creído que en mi carrera la gente se enfocó muchísimo en las cosas malas que pasaron. Y muy poca gente sabe cosas como las que hemos estado hablando, que son cosas interesantes, bonitas y que son experiencias de vida que pues hoy, al día de hoy, con 51 años, las valoro muchísimo más que haber ganado un campeonato, haber hecho una buena parada o haber jugado con la selección nacional. Valoro más. Como decía Lonis, él vacila siempre, dice, todo el mundo habla de Miso y el Lonis y solo ponen los golazos de Miso, no ponen los tapadones que le hice, ¿verdad? O sea, sean parejos. Sí. Eso le pasa a los porteros, sí, Ricardo. O sea, usted puede tener 8 tapadones en el partido que en la última falló y fue gol y con eso se queda la gente. Qué cruel. Sí, es cruel. Es cruel. Es un puesto cruel, pero sigo creyendo que es el más lindo de todo el fútbol. Por algo nos vestimos diferente, por algo tenemos entrenadores aparte, por eso, claro. Porque como hablamos al puro principio, no cualquiera se pone debajo de un marco en un estadio con 100,000 personas. Sí. No es fácil. No. Ricardo, de su época en Alajuelense,
¿cuál fue el momento que más lo marcó para bien? O sea, que usted al día de hoy se recuerda ese momento con mucho cariño. Para mí el momento que más me marcó fue esa final que le contaba, Por todo lo que me vivió. tocó jugar Claro. sin estar, o sea, sin tener que estar esperándola, porque o sea, ni siquiera era segundo portero, era tercer portero. En banca estuvo un muchacho que yo ni siquiera me acuerdo cómo se llama, en banca esa vez en esa final, porque era un muchacho que tuvieron que traer Era el alto rendimiento. cuarto, quinto portero. No, ni siquiera entrenaba con nosotros. Nada. No, lo llevaron ahí para que entrenara con nosotros Sí. y ni siquiera, perdón, pero no me acuerdo cómo se llama. Claro. Y ¿cómo se llama? Ese es el momento que más me marcó, porque yo creo que eso hizo que la gente, digamos, o la afición se diera cuenta que yo, digamos, podía asumir ese reto. De hecho, digamos, yo creo que Alajuela se dio cuenta de eso y ese año siguiente prescindió de los servicios de Alexis Rojas. Más que le metieron 10 partidos de suspensión. Claro. Entonces, ellos decidieron prescindir de Alexis Rojas y decidieron seguir adelante con Mesén y conmigo, y apostaron por nosotros y hicimos una... Que siempre tuvo con Mesén, ¿verdad? Una competencia. Pero somos muy buenos. Y terminan siendo compísimas. Sí. La gente cree que ni se hablan en los entrenamientos, porque uno juega y el otro no. O sea, vamos a ver, sí competíamos a muerte. Sí, obvio. Competíamos a muerte y todo, pero siempre bajo una línea del respeto y de la competencia leal y todo. Y al día de hoy, Álvaro, somos súper amigos. Cuando yo tuve un accidente hace muchísimos años, Álvaro me fue a ver al hospital. Ahora que él estuvo en el hospital, estuve cerca de él. Y pues yo creo que eso es lo más lindo del fútbol, que podemos competir a muerte, pero siempre seguimos siendo personas. De su paso por Herediano, Ricardo, ¿qué le dejó? Está muy lindo. A mí me gustó mucho, sinceramente, estar en Herediano me gustó muchísimo. Sobre todo porque creo que fue un sueño que le cumplí a mi papá. Claro. Porque mi papá era herediano y siempre andaba persiguiendo a Heredia por todo lado y me andaba jalando a mí para allá a ver partidos de Heredia. Entonces, creo que fue un sueño que le cumplió a mi papá. Pero en realidad, en términos generales, muy bien. Tengo muy buena relación con todo el mundo. En ese momento el presidente era Aquil, y para mí Aquil, a diferencia de lo que mucha gente puede pensar, para mí Aquil es un tipo excepcional. Fue un tipo frontal, siempre directo, buena persona. Y pues yo le tengo mucho cariño a Heredia también. Y hasta el día de hoy tengo grandes amigos y me encanta ir a ver partidos de Heredia. Hay mucho herediano que lo estima usted también, sí, por su paso por Heredia. Ojalá que sea así. Sí. Ricardo, selección nacional, pues nos está ganando el tiempo. Esa competencia de la que hablábamos en los clubes también fue en selección nacional, ¿no? Sí. Yo creo que gracias a ese amor profundo por la selección que yo tenía, me dio la posibilidad de jugar muchos partidos. Porque había gente que a veces no quería ir a la selección. Y yo siempre quería ir. Entonces yo siempre estaba. Entonces yo siempre jugaba. Los partidos amistosos, y si vamos a los números, que como le digo, no soy muy bueno para eso, ni los tomo mucho en cuenta, pero yo creo que después de Navas y después de Keylor y después de Eric Lonis, soy el portero que más partidos con la selección tengo. Pero eso fue gracias a que yo siempre estaba disponible para la selección. Y entonces yo tenía que jugar todos los partidos amistosos, bueno, hasta la mejenga bolincha jugaba yo con las selecciones y me convocaban. Entonces, yo creo que siempre estuve dispuesto para ir a la selección en cualquier momento en el que me necesitaran, Copas de Oro, Copas UNCAF, que en ese tiempo existían, partidos amistosos. Yo siempre estaba disponible para ir a la selección. ¿Cuál fue el partido que más lo marcó con la selección? Uno en Copa América, la Copa América del 2004. ¿En Colombia fue eso? Esa Copa América fue en Perú. En Perú. Esa Copa América fue en Perú y jugamos un partido contra Chile, decisivo para ver si pasaban ellos o pasábamos nosotros. Y jugué un muy buen partido ese día contra la selección de Chile, en una zona de Perú que era limítrofe con Chile. Entonces el estadio estaba lleno de chilenos. Sí. Y jugamos y ganamos un partido que Andy Erron metió un gol en el último minuto. Lo recuerdo. Sí. Y ganamos 2-1 y jugué un muy buen partido. Y ese partido es el que más recuerdo, que digamos que me gustó mucho el rendimiento. Ricardo, de su carrera como jugador, ¿qué siente que le quedó pendiente, digamos? Pues usted se retira a los 40 años, ¿verdad? 40. Sí, yo me retiré a los 40. Extendió bastante la carrera, años. Sí. Debuté a los 20 y me retiré a los 40. ¿Le costó tomar la decisión del retiro, no? Para nada. No. Gracias a Dios ya
tenía mi carrera, yo soy arquitecto de profesión, entonces me costó muchísimo sacar mi carrera, pero entonces creo que eso me dejó muy tranquilo de poder retirarme y si tuviera que dedicarme a otra cosa, me dedicaría a otra cosa, que era la arquitectura, que también me encanta. Pero entonces no me costó retirarme, pero sí, digamos, de mi carrera, pues sí, yo creo que sí, me faltó el Mundial. Me faltó el Mundial, pero no tengo ningún tipo ni de rencor, ni de nada, porque estuve muy cerca de ir. Cerquísima, sí. Y sí, muy cerca de ir al del 2002. En el 2006 no, porque me fui a jugar a Guatemala, entonces por ahí no me tomaron mucho en cuenta. Y en el 2010 quedamos fuera increíblemente en Ni Estados me Unidos. recuerde. Era ya, digamos, mi última oportunidad para poder ir al Mundial y tal vez hasta poder haber jugado. Claro. Pero sí, creo que eso fue lo que me quedó pendiente, pero como le digo, o sea, para mí no es algo que represente, digamos, como que una frustración ni nada por el estilo. Lo que pasó ni tengo rencores fue, con la persona que, digamos, que estaba en ese momento a cargo, ¿no? Nos llevamos súper bien y tengo un gran respeto y una gran estima. Y pues sí, son cosas del fútbol, a veces quedas dentro, a veces quedas fuera y toda esa experiencia yo se la transmito a los chicos nuevos que vienen jugando, que sí, son cosas, si usted decidió ser futbolista, también tiene que saber que puede quedar fuera. Claro. Que lo pueden mandar a la banca, que lo pueden mandar a la gradería y que puede quedar fuera de un mundial. Entonces, yo creo que eso también es importante para... La última, Ricardo, arquitecto de profesión. ¿No lo ha ejercido? Sí, claro. Sí, y lo disfruta. Muchísimo. Más el diseño que otras cosas. Pero ahorita lo... Sí, claro. Sí, tengo mi oficina personal, independiente. Y sí, me dedico a la arquitectura también. Obviamente, digamos, lo combino con la parte, digamos, de esta, pero como mi oficina es independiente, entonces puedo manejar mis tiempos a lo que me queda. Qué curioso. Y sí, pero sí, es también una profesión que me costó sacar muchísimo, pero que también yo soy muy enamorado, me enamoré también de la arquitectura. También. Qué bueno, Ricardo. Lamentablemente se lo decía, si no ahí agendamos una segunda o tercera entrega. Vea, como todos los invitados e invitadas, aquí tiene la caricatura de don Ricardo González de parte de Flaco Caricaturas. Ajá. Para que se lleve el recuerdito de A Fondo con aquella su cámara para que la muestre ahí mismo, para que allá vean con guantes y camisola de portero de Ricardo González. Ahí tienen el recuerdito. Gracias. Y como todos los invitados, invitadas, la bola, por favor, el balón de A Fondo con, y le ofrezco todos esos colores de Pilot para que nos regale el autógrafo de don. Voy a ponerlo azul. ¿Color preferido? Mi color preferido, sí. El azul. ¿Usted es manudo, Ricardo? O sea, después de su carrera y sí, por lo que vivió en la liga... Tengo que decir que sí soy manudo, obviamente, por toda la historia que esto conlleva, y de la que hemos estado hablando, pues obviamente hay un cariño especial por todos los equipos en los que jugué y por donde pasé, pero obviamente la liga marcó claro. mi en ambas vías, porque el manudo lo recuerda con mucho cariño también. Sí, ¿no? y también en la parte personal de valores. Claro. La Liga Deportiva Alajuelense también me marcó mucho. Es un equipo que siempre trata de promover muy bien los valores. Curiosidad, ahora que veo lo del número 23, que también lo marcó mucho en su carrera, ¿verdad? Siempre utilizó el dorsal 23. ¿Qué era? ¿Un número favorito o le tocó? Vamos a ver, he escuchado por ahí que dicen que tiene una razón de ser el número 23. Que es un número que tiene un karma importante, digamos, en el deporte. Pero yo lo utilicé nada más porque era el tercer portero y el tercer portero utilizaba el número 23. Entonces, como yo debuté siendo tercer portero, debuté con la camisa 23 y aunque fuera primer portero, siempre la eligió. Hasta en la selección nacional utilizaba la 23. Sí, por eso le preguntaba, porque ahora que lo notó... En algunos momentos en la selección quitaron el 23 porque ahora ahora volvieron al 23, pero en un momento lo cambiaron al 1, al 20 y el 22. Ajá. Entonces, usaba el 22, pero el 1 nunca lo usé. Qué bueno, qué bueno. Ricardo, muy agradecido, de verdad. Le deseo muchos éxitos y bendiciones en todo. Que nos vaya bien en esa selección, es lo que todos queremos y nos vemos en el camino. Dios quiera. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias. Amigos y amigas, por supuesto que las gracias a ustedes, que son nuestra razón de ser, por su gentil sintonía una vez más con nosotros. Los invitamos a que sigan acá en la sintonía de Pantalla de FUTV. También gracias al extraordinario personal técnico y humano que hacen posible llevarles hasta sus pantallas el programa. Cuidémonos mucho, que Dios bendiga a cada uno de sus hogares. Nos vemos.